El título del día de hoy es el siguiente. Le puse por título: si me voy, se lo enviaré. O si me voy, yo lo enviaré. Cuando pensamos en nuestra fe cristiana, es bueno reconocer o es bueno darnos cuenta que hay 6 eventos. Escucha bien, hay 6 eventos que conforman y le dan sentido a nuestra fe. A esta fe que tú y yo la llamamos el Evangelio, las buenas noticias. Entonces, si te preguntas, oye Roberto, ¿cuáles son esos 6 eventos que forman nuestra fe, que le dan sentido a nuestra fe? Bueno, son los siguientes. Son la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios. Número 2, la muerte de Jesús. Número 3, la resurrección de Jesús. Número 4, la ascensión de Jesús al Padre. Y número 5, la llegada del Espíritu Santo. Ahora dije que son 6 eventos, ¿verdad? Que conforman, que le dan esencia, le dan sentido al Evangelio, a las nuevas noticias, a nuestra fe. Pero estos 5, como ya te podrías haber dado cuenta, estos 5 eventos ya sucedieron, ¿sí? Hace poco celebramos pasó Navidad, ¿verdad? Y celebramos la encarnación de Jesús. Hace poco celebramos o recordamos la muerte de Jesús y celebramos la resurrección de Jesús, ¿sí? Y aunque no lo celebramos, ¿verdad? Pero si lees la Biblia te das cuenta que después de la resurrección de Jesús está la ascensión de Jesús al cielo, al Padre. Y luego llega la llegada del Espíritu Santo. Y todos estos eventos ya sucedieron. Pero luego tenemos el 6º evento que está por suceder, y el 6º evento es la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Entonces estos 6 eventos conforman, le dan sentido a nuestra fe. El Evangelio son las buenas noticias gracias a que está compuesta por estos 6 eventos. ¿Sí? En el mundo espiritual, si lo podemos ver de esta manera, estos 6 eventos le dan al Evangelio, a las buenas noticias de Jesús, le dan poder, fluir y coherencia. Es lo que hacen posible su efectividad en la salvación y la santificación de los seres humanos. Y si faltara alguna de ellas, de estos eventos que acabo de mencionar, ¿verdad? Estaría incompleto, el Evangelio estaría incompleto. Todos estos eventos son necesarios, son importantes para la eficacia del Evangelio en la salvación y santificación de los seres humanos. Y si te diste cuenta, ¿verdad? Llegamos al 5º evento y era la llegada del Espíritu Santo. Y luego les dije, y el 6º todavía no ocurre. El 6º está por suceder, que es la segunda venida de Cristo. Lo cual significa que tú y yo vivimos en el tiempo del Espíritu Santo. Vivimos en el 5º evento. Cuando pensamos en las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, tú y yo vivimos en el tiempo del Espíritu Santo. Pero aunque vivimos en el tiempo del Espíritu Santo, es verdad que el tema del Espíritu Santo ha sido ignorado, ha sido mal interpretado y en muchas ocasiones ha sido abusado. ¿Sí? Tal vez tú tengas ciertas reservas cuando escuchas a alguien hablar del Espíritu Santo por lo que te acabo de decir, ¿verdad? Ha sido mal interpretado y en muchas ocasiones ha sido abusado. Tal vez te tocó estar en una iglesia, tal vez te tocó ver algo, ¿verdad? Que lo relacionaban con el Espíritu Santo y te causó más confusión que paz en tu corazón. Y es por esta razón que muchos de nosotros necesitamos sanar, necesitamos renovar, necesitamos purificar nuestros conceptos, nuestros pensamientos acerca del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque otra vez, déjenme insistir un poquito en eso. A veces las ideas y los conceptos que tenemos acerca del Espíritu Santo no son los correctos.
no son los adecuados, no son los que encontramos en las Escrituras, no son los que encontramos en la Biblia. Por eso en esta serie, ¿verdad? Yo quiero que tú y yo nos vayamos a lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo y especialmente lo que Jesús dice acerca del Espíritu Santo. Así que, hablando de que necesitamos renovar, necesitamos sanar, necesitamos purificar nuestros conceptos y pensamientos acerca del Espíritu Santo, por esta razón quiero empezar con el siguiente punto, con el primer punto, y es el siguiente. Es que nos convenía que el Espíritu Santo llegara. Jesús les dijo a sus discípulos, pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, y ese es el nombre que Jesús le da al Espíritu Santo cuando está hablando con sus discípulos, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Entonces, lo primero que tú y yo, cuando estamos tratando de aprender, de renovar nuestros pensamientos acerca del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que entender es que la llegada del Espíritu Santo es parte de las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Es parte de las buenas noticias que los evangelios nos da a cada uno de nosotros. Nos convenía que Él llegara. Nos convenía que el Espíritu Santo llegara. Y otra vez, ¿verdad? Esto viene de los labios de Jesús, de la boca de Jesús. Les conviene que el Espíritu Santo llegue. Les conviene que, imagínate lo que está diciendo Jesús. Tenemos que ponerlo en el contexto y en la magnitud que se merece. Jesús está diciendo, te conviene que yo, Jesús mismo, se vaya. Que ya no esté entre nosotros. Que ya no lo podamos ver físicamente. Les conviene que yo me vaya y que el Espíritu Santo llegue y que el Espíritu Santo venga. ¿Sí? Entonces debemos empezar por ahí. Ahora, cuando algo conviene, si la Biblia dice que esto nos conviene a nosotros, cuando algo conviene es porque es útil, oportuno, provechoso y ofrece ventajas. Jesús estaba diciendo, a ustedes les conviene que yo, que mientras Jesús estaba en la tierra, estaba limitado a un cuerpo físico como tú y yo. ¿Sí? Jesús solamente en la tierra, Él podía estar en un solo lugar al mismo tiempo, ¿verdad? Jesús no podía estar en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Jesús estaba limitado por un cuerpo físico. Y Jesús sabía, ¿verdad?, que después de su resurrección, miles y millones de seres humanos iban a ser sus discípulos. ¿Cómo iba a ser posible si Jesús se hubiera quedado en la tierra, ¿verdad?, limitado por un cuerpo físico como el nuestro? ¿Cómo iba a ser posible que Él pudiera ministrar y llegar al corazón de cada ser humano sobre la tierra? Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Porque va a llegar el Espíritu Santo que no va a estar limitado por un cuerpo físico y que podrá llegar al corazón, a la mente y al espíritu de cada ser humano. ¿Sí? Entonces es bueno que cuando empezamos a darnos cuenta de la figura del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, veamos este contexto de Jesús de que nos conviene. Es útil, es oportuno, es provechoso y ofrece ventajas. Ahora, ahorita leí, ¿verdad?, que Jesús dijo y le dio el nombre al Espíritu Santo de Consolador. El Consolador, voy a mandar al Consolador. En otro pasaje dice, el Padre enviará al Consolador. Y tal vez cuando nosotros escuchamos la palabra Consolador, pues simplemente pensamos en alguien que consuela, ¿verdad? Si alguien está triste, si alguien tiene una pena, un consolador es aquel que está al lado de esa persona y lo consuela, le alivia la pena o la aflicción que tenga. ¿Sí? Pero cuando Jesús utilizó esta palabra, que en el original es la palabra paracleto, ¿sí? Jesús dijo paracleto cuando Él estaba hablando en el original. Cuando Jesús utilizó esta palabra para referirse al Espíritu Santo, su significado era más amplio y más complejo.
Sí incluye el ser un consolador, el que consuela, el que alivia la tristeza y la pena de alguien. Y qué bueno, ¿verdad? Simplemente piensa en eso. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Que cuando pasamos por momentos difíciles, por dificultades, cuando enfrentamos adversidad, cuando estamos afligidos, cuando estamos tristes, Él nos va a consolar. Sí incluye eso, pero otra vez, cuando Jesús utilizó esa palabra, el significado era más amplio, era más complejo. Los traductores, y nos damos cuenta de esto porque los traductores de esta palabra, de la palabra paracleto en la Biblia, la han traducido de diversas maneras. La han traducido de muchas maneras, tratando de transmitirnos lo que Jesús quería decirnos. ¿Sí? Y tú, si tú lees diferentes versiones de la Biblia, te vas a dar cuenta de esto. Jesús quería transmitirnos, ¿verdad? Algo. Así que todos estos traductores, cuando traducen esta palabra de diferente manera, están tratando de transmitirnos el sentir que había en el corazón de Jesús al usarla. Y vamos a ver algunas de esas palabras. Los traductores la han traducido de la siguiente manera. La han traducido obviamente como consolador, como ayudante, como abogado, como defensor, como intercesor, como consejero, como fortalecedor, como compañero y como amigo. Wow. Ve esas palabras que están ahí. Todas estas palabras están definiendo al Espíritu Santo. Todos estos traductores de la Biblia tratando de manifestar, de expresar lo que había en el corazón de Jesús, han traducido la palabra paracleto, que es la palabra que Jesús le da al Espíritu Santo, con todas estas palabras. Por eso nos conviene que el Espíritu Santo haya llegado. Por eso es algo bueno que el Espíritu Santo pueda llegar a la vida de cada creyente. Cuando pensamos en eso, ¿verdad? Porque la traducción más común es la de consolador y la de ayudante. Que el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestra vida. Que el Espíritu Santo está para ayudarnos, para fortalecernos, para ayudarnos en medio de nuestras dificultades y para ayudarnos a vivir vidas que honren a Jesús. Y las principales formas de traducir esta palabra es como consolador y como ayudante. Y en ese contexto, ¿verdad? Un paracleto es el que defiende, es el que apoya, es el que promueve el bienestar de una persona. La razón porque nos convenía que el Espíritu Santo llegara es por quién es el Espíritu Santo. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su identidad? Y aquí es donde tú y yo tenemos que otra vez ir sanando nuestras ideas, pensamientos y conceptos acerca del Espíritu Santo. Y tenemos que empezar entendiendo que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Así como el Padre y el Hijo son Dios, el Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo. Es muy interesante que el primero que describió a Dios como una Trinidad, Dios, un solo Dios compuesto por tres personas, fue Jesús mismo. Cuando Él nos dio la misión y que dijo que fuéramos y compartiéramos el evangelio a todo el mundo, haciendo discípulos de Dios, dijo: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y ya lo he dicho yo en otras ocasiones, ¿verdad? Que el concepto, la idea de la Trinidad es muy difícil de explicar, no voy a intentar hacerlo, pero es lo que creemos que Dios es uno, pero que son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es más Dios que el Hijo no es más Dios que el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Así como el Padre y Jesús
el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una cosa. A veces, ¿verdad? Cuando se habla del Espíritu Santo, te puedes confundir y pensar que el Espíritu Santo solamente es una especie de fuerza, una especie de energía, ¿verdad? Porque la Biblia sí habla en muchas ocasiones que el Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer, el Espíritu Santo es el que nos va a dar fuerza, nos va a dar energía espiritual. Y ahí es donde puede a veces se puede caer en cierta confusión cuando en lugar de identificar al Espíritu Santo como una persona, lo identificas como una fuerza. Pero debemos de poner ese fundamento nosotros y saber que el Espíritu Santo es una persona. Lo cual me lleva al siguiente punto. Y es que podemos decir del Espíritu Santo exactamente lo mismo de lo que dijo Jesús acerca de Él y del Padre. Y vamos a ver qué dijo Jesús acerca de Él y del Padre. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: ya desde este momento ustedes conocen al Padre y lo han visto. ¿Ok? Entonces es bueno tratar de entender esas palabras de Jesús, porque obviamente los discípulos no habían visto al Padre con sus ojos naturales, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice, ¿verdad?, que nadie puede ver al Padre y vivir. Pero Jesús dice: ya, desde este momento, ustedes conocen al Padre y lo han visto. Entonces, uno de sus discípulos le dijo a Jesús, como tratando de ayudarle un poco a Jesús, le dice: Señor, muéstranos tú al Padre y nos basta. Estás diciendo que ya lo conocemos, pero muéstranos al Padre y con eso nos va a bastar. Y me imagino que tal vez el discípulo, ¿verdad?, se está imaginando que Dios aparezca físicamente, que lo puedan ver con sus ojos en ese momento. Y con eso nos basta, le dice el discípulo de Jesús, que se llamaba Felipe. Pero Jesús le contestó: tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús también dijo: el Padre y yo somos uno. El que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Y este punto es que tú y yo podemos decir acerca del Espíritu Santo exactamente lo mismo que Jesús dijo acerca de Él y del Padre. El conocer, ver y recibir a Jesús corrige nuestras ideas equivocadas acerca del Padre. Antes de que Jesús viniera a la tierra, la gente, especialmente los judíos, pero la gente en el mundo, tenía muchas ideas acerca de cómo es Dios, acerca del carácter de Dios, qué tan bueno era Dios, qué tan listo para juzgar y condenar era Dios. La gente tenía muchas ideas, muchos conceptos. Hace tiempo vimos una serie aquí en Epicentro donde hablábamos de cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Especialmente de esas ideas equivocadas como las que tenían los judíos y muchos contemporáneos de Jesús acerca de cómo es Dios, qué significa cómo es Dios. Y algo que aprendimos de Jesús es esto, es que el conocer, ver y recibir a Jesús corrige nuestras ideas equivocadas acerca del Padre. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús la mayoría de la gente pensaba, ¿verdad?, que Dios no amaba a los pecadores, que Dios no tenía interés en los pecadores, que de hecho Dios te rechazaba si eras pecador. Y no solamente esto, Dios te rechazaba si había algún defecto en ti, si estabas enfermo, diferentes cosas. Y Jesús viene y Jesús empieza a corregir lo que la gente piensa del Padre. Y se empiezan a dar cuenta que el Padre ama a los pecadores, que Dios acepta a las personas enfermas, que Dios quiere sanarlas. ¿Sí? ¿Y cómo enseña eso Jesús? Precisamente con esto. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Lo que yo hago es lo que hace
el Padre. Muchas veces hemos hablado aquí en Epicentro, ¿verdad? De ese pasaje en la Biblia donde traen a esta mujer que había caído en adulterio delante de Jesús. Y básicamente están diciendo, el Padre nos dice que la apedremos, que la matemos. Pero Jesús, ¿verdad? Decide no hacerlo. Todo lo contrario, ¿verdad? Le extiende su gracia, le extiende su perdón y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Imagínate a una persona viendo eso, a Jesús actuando de esa manera. Obviamente eso iba a corregir ideas que ellos tenían acerca de Dios. Vimos también el ejemplo de cuando van pasando por un camino Jesús y sus discípulos y está un hombre ciego a la orilla del camino. Y los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? En otras palabras, si está ciego es porque alguien hizo algo malo. Si está ciego es porque él hizo algo malo o porque sus padres hicieron algo malo. ¿Y qué dijo Jesús? Ni él ni sus padres. La condición de este hombre, dijo Jesús, es para que yo sea glorificado al sanarlo. Entonces, es entender este principio, que el conocer, ver y recibir a Jesús corrige nuestras ideas equivocadas acerca del Padre. Pero el punto principal que estamos viendo, ¿verdad? Es que podemos decir acerca del Espíritu Santo lo mismo que Jesús dijo acerca de Él y del Padre. Entonces, del Espíritu Santo podemos decir, porque conocemos a Cristo, conocemos al Espíritu Santo. ¿Sí? No debe de haber temor en nosotros para acercarnos, para tener una relación personal con el Espíritu Santo, porque si tú conoces a Cristo, tú ya conoces la esencia del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo es, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Número 2, porque hemos visto a Jesús, hemos visto al Espíritu Santo. Y el siguiente, Jesús y el Espíritu Santo son uno. El que recibe a Jesús, recibe al Espíritu Santo. Y lo siguiente, de la misma manera, el conocer, ver y recibir a Jesús corrige nuestras ideas equivocadas acerca del Espíritu Santo. Jesús es el mediador. Jesús, el Hijo de Dios, es el que se encarnó, vivió entre nosotros, caminó entre nosotros para mostrarnos cómo es Dios, para mostrarnos cómo es el Padre, para mostrarnos cómo es el Espíritu Santo. A veces, en nuestra confusión, nosotros ponemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero en cierto sentido como que son contrarios, ¿verdad? Me acuerdo a alguien una vez que decía, híjole, es que ves al Padre en el Antiguo Testamento, ves a Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es tan diferente a Cristo en el Nuevo Testamento. Pareciera que son contrarios, pareciera que son tan diferentes que son casi opuestos, ¿verdad? El Padre es el que quiere castigar, el Padre es el que quiere mandar a la gente al infierno y Jesús es el que nos va a salvar del Padre. Obviamente Jesús viene para corregir ese tipo de pensamientos y hacernos entender que Dios es el que nos ama, que Dios es el que está dispuesto a sacrificarse por nosotros. ¿Sí? Y debemos de tener este mismo concepto, que el conocer, el ver y recibir a Jesús corrige nuestras ideas equivocadas acerca del Espíritu Santo. Ahora, es bueno en este punto decir que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, tienen diferentes funciones que realizar en su relación con los seres humanos. ¿Sí? Es una realidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una realidad y cada uno tiene una función que hacer en nuestra vida. Son diferentes funciones, pero es la misma esencia. Por eso tú y yo podemos confiar en Dios, podemos confiar en el Espíritu Santo, porque ellos tienen la misma esencia que Jesús. Eso es lo que tú y yo sabemos gracias a la encarnación de Cristo.
pero tienen diferentes funciones. Por ejemplo, no fue el Padre el que fue a la cruz. No fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que fue a la cruz. Fue Jesús. Fue el Hijo de Dios el que fue a la cruz. Ahora, yo sí creo que el Padre y el Espíritu Santo estaban con Jesús en la cruz, pero el que experimentó la cruz fue Cristo. Él fue el que pagó por nuestros pecados. Él fue el que fue al Calvario, ¿sí? Entonces tienen diferentes funciones. Lo cual me lleva a la función del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dijo que era bueno que el Espíritu Santo llegara? Porque dijo que nos convenía que Él llegara. Y es por lo siguiente. Es porque el Espíritu Santo ocuparía el lugar de Cristo en la vida de cada creyente. Y ahorita lo expliqué, ¿verdad? Porque Jesús tenía un cuerpo físico como el tuyo y el mío. Él estaba limitado a donde Él estaba y Él se encontraba en determinado momento, ¿sí? Y para llegar a la vida de todos nosotros, al corazón de todos nosotros, para vivir en el corazón de cada ser humano, es por eso que llegó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a ocupar el lugar de Cristo en la vida de cada creyente. Fíjate lo que dijo Jesús. Dice: yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Él se está refiriendo a Él mismo como un consolador. Y ahorita hablamos, ¿verdad?, de realmente lo que la palabra paracleto o consolador significa. Entonces Jesús dice, Él se identifica a sí mismo como un consolador, con las mismas características, con la misma esencia que el Espíritu Santo. Yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y aquí pudiéramos decir siempre y en todo momento, donde quiera que te encuentres, que Él te acompañe siempre. ¿Quién? ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y luego fíjate lo que dice Jesús. Está hablando Jesús, dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y seguimos leyendo. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, dijo Jesús. Yo me voy a ir. Y acuérdate, ¿verdad? Jesús está hablando antes de su muerte. Entonces lo que Jesús está diciendo: yo me voy a ir, voy a morir, voy a resucitar, pero voy a ascender al cielo. Yo me voy a ir, ¿sí? Pero no los voy a dejar huérfanos. Y luego dijo: yo volveré a ustedes. Y no está hablando de la segunda venida, ¿verdad? Ahorita hablamos, ¿verdad?, que falta el sexto evento, que es la segunda venida de Jesús. Pero Jesús nos está refiriendo a la segunda venida. Le está diciendo: no los voy a dejar huérfanos, yo volveré a ustedes. Y esto nos lleva a lo que vimos ahorita, que Jesús y el Espíritu Santo son uno. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Yo sé que es difícil de entender cuando usamos este lenguaje, ¿verdad? Pero es lo más que nos podemos acercar a entenderlo. Son uno. Todo lo que Jesús hacía a favor de sus discípulos es lo que el Espíritu Santo hace ahora en la vida de cada creyente. Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, quiere hacer en mi vida, lo que Jesús hacía en la vida de sus discípulos. Así como Jesús enseñaba a sus discípulos, el Espíritu Santo nos enseña y quiere enseñarnos más. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser enseñados por Él. Así como Jesús dirigía a sus discípulos cuando Él estaba aquí en la tierra, el Espíritu Santo quiere dirigirnos a nosotros. El Espíritu Santo nos dirige a nosotros. Así como Jesús en ocasiones tuvo que corregir a sus discípulos cuando estaban equivocados, cuando las intenciones de sus corazones no eran las buenas, el Espíritu Santo también nos corrige a nosotros.
Así como Jesús ayudaba a sus discípulos a crecer, a madurar, también el Espíritu Santo nos ayuda a crecer y a madurar. Así como Jesús amó a sus discípulos, el Espíritu Santo nos ama a cada uno de nosotros. Debemos de abrazar todo esto que la Biblia nos deja ver acerca de quién es y cómo es el Espíritu Santo. Lo cual me lleva al siguiente punto, y es entender que el Espíritu Santo es un regalo para todo creyente. Si tú crees en Jesús, si tú has puesto tu fe en Jesús, el Espíritu Santo es un regalo para ti. Jesús dijo, si me voy, yo lo enviaré. Yo voy a enviar al Espíritu Santo. Y no puso condiciones. Jesús nos dijo, voy a mandar al Consolador, pero a algunos cristianos. Voy a mandar el Consolador a algunos discípulos. No, Él no puso condiciones. Yo me voy a ir y yo se los voy a mandar. Y todo aquel que crea en mí, que crea en mi nombre, recibirá el regalo del Espíritu Santo. Y hubo una transformación en cómo la gente experimentaba el Espíritu Santo antes de que Jesús enviara al Espíritu Santo. Antes del Pentecostés, el Pentecostés era una fiesta que celebraba el pueblo de Israel 50 días después del segundo día de la Pascua. ¿Sí? Se celebraba la Pascua y 50 días después del segundo día celebraban las fiestas del Pentecostés o la fiesta de los primeros frutos. ¿Sí? Bueno, el Espíritu Santo vino a la vida de los discípulos en esa fiesta, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Porque recuerdas, Jesús muere, ¿verdad?, durante la Pascua y resucita al segundo día después de la Pascua. Y el Espíritu Santo llega a la vida de sus discípulos 50 días después de la resurrección de Jesús. Pero antes del día del Pentecostés, el énfasis, cuando hablabas del Espíritu Santo, estaba en la palabra pedir. Este pensamiento que voy a compartir con ustedes lo desarrolló, lo han enseñado muchos maestros, pero es el siguiente. Que antes del Pentecostés, cuando hablamos del Espíritu Santo, el énfasis estaba en la palabra pedir. Por ejemplo, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Esto es antes de la muerte de Jesús, esto es antes de su resurrección, de su ascensión, antes del Pentecostés. ¿A quién le va a dar el Espíritu Santo Dios? A quien se lo pidan. Y la palabra pedir aquí es la palabra suplicar, es la palabra rogar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero después del Pentecostés, ¿sí?, el énfasis ya no está en la palabra pedir, ahora está en la palabra recibir. Ya no se trata de pedir, ahora se trata de recibir. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo envió. Jesús ya lo dio. Por eso ahora se trata solo de recibir. En su primer sermón después del Pentecostés, Pedro dijo lo siguiente. Dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Y qué? Y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Es un regalo. ¿Cuándo es la última vez que tú rogaste o suplicaste por un regalo? Estaría medio raro, ¿verdad? Un regalo es algo que se nos da libremente. Un regalo es algo que no nos ganamos. Un regalo no es algo por lo que suplicamos o rogamos. El regalo nace de la generosidad y de la bondad del que quiere dar el regalo. Y si el Espíritu Santo es un regalo, es el regalo de Dios, ¿sí?, entonces
No se trata de que tú y yo lo pidamos. No se trata, ¿verdad?, de con cuánto enjundia, no es enjundia, con cuánta pasión voy a rogar, voy a suplicar por el Espíritu Santo. No, se trata de que te arrepientas, de que tú pongas tu fe en Jesús. Y si haces eso, entonces recibirás, dice, el regalo del Espíritu Santo. Y estas son buenas noticias. ¿Sí? No tenemos que suplicar o rogar por el Espíritu Santo, pero a lo mejor a ti te tocó estar en una iglesia, en algo, ¿verdad?, donde te enseñaron que tú tenías que rogar y que tú tenías que suplicar para que el Espíritu Santo llegara a tu vida. Lo que entendemos con este pasaje, ¿verdad?, es que lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Es poner nuestra fe en Jesús y recibirlo. ¿Cómo se recibe un regalo? Con humildad, con gratitud, reconociendo el valor del regalo que nos están dando. Y en este caso estamos hablando del mejor regalo posible, el Espíritu Santo, Dios mismo. El Espíritu, que es la esencia misma del carácter de Cristo. Esa es una buena noticia. Ahora, si yo te preguntara el día de hoy, si tú ya recibiste al Espíritu Santo, tal vez tú dices, oye, a ver, Bobby, pues yo soy cristiano, sí creo en Jesús, sí me arrepentí, sí le he pedido que venga a mi corazón. Si me preguntas que si pienso que soy salvo, te voy a decir que sí creo que soy salvo. Pero si me preguntas que si ya recibí al Espíritu Santo, tal vez habría inseguridad en ti. Tal vez dirías, de eso no estoy tan seguro. No estoy tan seguro de que he recibido al Espíritu Santo. Tal vez esa sería la respuesta de algunos de ustedes, ¿sí? Porque tenemos todas estas ideas y pensamientos equivocadas acerca del Espíritu Santo, acerca de cómo el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y qué sucede cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Y creo que en parte, especialmente si tienes algún tiempo en la iglesia, esta inseguridad nace de confundir entre recibir los dones del Espíritu Santo y recibir al Espíritu Santo mismo. Y aquí hay una diferencia, pero a veces confundimos esto. Si tú tienes algún tiempo en la iglesia, tal vez tú escuchaste, te enseñaron que el hablar en lenguas, ¿sí?, es la evidencia de que hemos recibido el Espíritu Santo. Y tal vez el punto la gente llega a pensar, entonces como yo nunca he hablado en lenguas, ni sé lo que es, entonces no he recibido el Espíritu Santo. Pero ahí estamos confundiendo entre recibir al Espíritu Santo y recibir uno de los muchos dones que el Espíritu Santo puede traer a nuestra vida. De hecho, Pablo dice que el hablar en lenguas es solo uno de los muchos dones que Dios puede traer a la vida de un creyente. Uno de los muchos dones. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Y luego continúa diciendo, ¿tenemos todos el don de sanidad? ¿Todos los que estamos aquí podemos orar por un enfermo y ese enfermo es sanado? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? ¿Y qué dijo Pablo? Por supuesto que no. ¿Sí? En otras palabras, el que alguien hable en lenguas, ese es un don del Espíritu Santo. El que alguien pueda orar por un enfermo y ese pueda sanar, es un don del Espíritu Santo. Pero a veces las personas, los creyentes, estamos confundidos y porque yo no hablo en lenguas, yo no tengo el Espíritu Santo. Pero tenemos que ir a lo que dice la Escritura, a lo que dice Jesús. ¿Sí? Él habló de que por ser sus discípulos, por poner nuestra fe en Él, por poner nuestra confianza en Él, Él enviaría al Espíritu Santo
a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces el día de hoy a mí me gustaría tal vez acabar con una duda que tú tengas, con una inquietud que tú tengas, con un temor que tú tengas de que tal vez tú no tienes el Espíritu Santo. Y el punto es este: si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú tienes el Espíritu Santo. Esa fue su promesa. Ese es el regalo que el Espíritu Santo, que Jesús trae a nuestras vidas, el Espíritu Santo. Ahora, que necesitamos crecer, que necesitamos madurar, que necesitamos buscar los dones del Espíritu Santo. Ese es otro paso. Eso es algo más que debe suceder en nosotros, ¿sí? Y no te asustes, ¿verdad? Porque yo entiendo que en el tiempo cuando alguien habla de hablar en lenguas, tú dices, pues ¿de qué se trata? No es medio raro eso, ¿verdad? Pero hay muchos dones que la Biblia habla del Espíritu Santo. Y todos los dones del Espíritu Santo tienen la intención de ayudarnos. Tienen la intención de que tú puedas ayudar a otros. Todo es para nuestro beneficio. Todo nos conviene. Todo aquello que viene del Espíritu Santo nos conviene.